compañía Zenir, yo y mi novia Elena, que ahora es en Italia para dar un stage de danza. Nosotros venimos de un colectivo que se llama Magda Clan, que tenemos a la Italia, un colectivo de 10 personas con carpa, que vamos a empezar el cuarto año. Y este proyecto, la compañía Zenir, es nacida porque sentíamos la necesidad también de hacer una cosa más pequeña, porque el colectivo está muy bueno, pero es muy grande. Y también como que tenemos la carpa, muchas veces hacemos festival donde hay también otro espectáculo en la carpa. Y es por esto que vemos la idea de Zenir, así que en invierno o cuando la carpa está montada en festival que nos gusta más espectáculo, podemos hacer también este nuevo espectáculo. Aquí estamos creando este nuevo espectáculo. La idea base, la idea principal, hemos empezado a pensar sobre los portables, iPhone, tablet y todo esto, no sé, hasta 5 años así, se va perdiendo el contacto entre los humanos. Sí, pasamos más tiempo hablando en los aparellos que no hablando entre la gente, mirando en los ojos, y ahora muy raro, la gente se va con un brazo lungo así haciendo fotos de selfie, desde largo. Son cosas muy raras, ¿no? Camina por la calle, la gente está con una cosa solo plantada en la oreja y vamos de más en más, ¿no? Ahora van a salir también las gafas y no sé qué, hasta 5 años, no sé qué va a pasar, ¿no? Ese es un tema muy raro porque encuentra a la gente como madre e hijo y los dos que están jugando y no comunican. Entonces finalmente tú estás perdiendo el instante presente. Ese es un tema que nos gustaría hablar porque es muy del momento. Estamos aquí al Struck desde 2 semanas. Para mí es fantástico porque a la Italia no tenemos un lugar así en toda la Italia. Un lugar con el ayuntamiento que ayuda para el disfrutar de todos los tipos de artes. Para mí es un sueño. Nosotros tenemos que partir de la Italia para venir aquí. Estaban gente del circo que ha hecho residencia que nos ha dicho, mira, podéis ver este espacio, es muy bueno y todo, y es de verdad, ¿no? Entonces partimos de la Italia y vinimos aquí porque es una cosa muy rara, es muy buena.